Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 8. El Mesías príncipe. Así como vemos que en ciertos círculos personas de piadosa reputación corren el riesgo de ser tenidos por sospechosos, así parece que cualquier escrito que proclame la autoridad o aprobación divinas inevitablemente suscita desconfianza. Pero si los evangelistas pudieran ganar la misma atención justa que los historiadores profanos reciben, sus afirmaciones fueran contrastadas por los mismos sobre los que se juzgan los registros del pasado por parte de los eruditos, y cómo se juzga la evidencia en nuestros tribunales de justicia, se aceptaría como un hecho bien establecido por la historia que nuestro Salvador nació en Belén, en la época en que Cirenio era gobernador de Siria, y Herodes era rey en Jerusalén. La narración de los dos primeros capítulos de San Lucas no es como la página ordinaria de la historia que no lleva consigo otra garantía de exactitud excepto la que pueda suministrar el crédito general del autor. El evangelista está tratando de hechos de los que él ha investigado todo con esmero desde su origen, Lucas 1, 3, en los cuales, además, su propio interés personal era bien intenso, y con respecto a lo cual un solo error evidente hubiera provocado prejuicios no solo acerca del valor de su libro, sino contra el triunfo de aquella causa a la cual su vida estaba dedicada, y con la cual se identificaban sus esperanzas de felicidad eterna. El asunto ha sido tratado como si su referencia a Cirenio fuera simplemente una alusión incidental, con respecto a lo cual un error no tendría ninguna importancia, mientras que, de hecho, sería absolutamente vital. Que el verdadero Mesías debe nacer en Belén era cosa afirmada por el judío y concedida por el cristiano, que el nazareno nació en Belén el judío lo negaba persistentemente. Si incluso en la actualidad él pudiera demostrar que este hecho fuera falso, justificaría su incredulidad, porque si el Cristo que nosotros adoramos no fuera heredero por derecho de nacimiento al trono de David, él no es el Cristo de la profecía. Muy pronto olvidaron esto los cristianos cuando ya no tenían que mantener su fe frente a una línea judía monolítica, sino que solo tenían que proclamarlo al mundo pagano. Pero no fue olvidado por los inmediatos sucesores de los apóstoles. Así fue como al escribir a los judíos, Justino Mártir afirmó con tanto énfasis que Cristo nació durante el censo de Cirenio, apelando a las listas de aquel censo como documentos entonces existentes y disponibles para referencia, para demostrar que, aunque José y María vivían en Nazaret, fueron a Belén a ser censados, y que así fue como sucedió que el niño nació en la ciudad real, y no en el despreciado pueblo galileo. Dice Justino Mártir, Belén, en la que Jesús nació, como puedes también aprender de las listas del censo que fue hecho en el tiempo de Cirenio, el primer gobernador vuestro en Judea. Afirmamos que Cristo nació hace 150 años, bajo Cirenio. Pero cuando hubo un censo en Judea, que se hizo primeramente entonces bajo Cirenio, él subió de Nazaret, donde vivía, a Belén, el lugar de donde era, para ser censado. Fin de las palabras de Justino. Y estos hechos del linaje y del nacimiento del Nazareno ofrecían prácticamente el único terreno sobre el que se podría debatir el asunto, donde un lado mantenía, y el otro lado negaba, que su carácter y misión divinos quedaban establecidos por pruebas trascendentes. Nadie podría poner en tela de juicio que sus actos eran más que humanos, pero la ceguera y el odio podían adjudicarlos al poder satánico, y las sublimes proclamaciones que en cada época sucesiva han atraído la admiración de millones, incluso por parte de aquellos que le han rehusado el homenaje más profundo de su fe, no podía tener ningún atractivo para hombres con prejuicios tan fuertes. Pero estas afirmaciones acerca del censo que llevó a la Madre Virgen a Belén no preciaban de una adecuación moral para que pudieran ser apreciadas. Que en un asunto tal un escritor como Lucas pudiera haber caído en error es totalmente improbable, pero que el error hubiera permanecido sin recusación es absolutamente increíble, y hallamos a Justino Mártir escribiendo cerca de 100 años después del evangelista, apelando al hecho como irrefutable. Así, se puede aceptar como uno de los hechos mejor establecidos de la historia que el primer censo de Cirenio se hizo antes de la muerte de Herodes, y que mientras que éste estaba en marcha Cristo nació en Belén. No hace muchos años esta afirmación hubiera sido recibida con ridículo o con indignación. La mención por parte del evangelista de Cirenio parecía ser un anacronismo imposible de reconciliar, y, según la indiscutida historia, el periodo de su gobierno y la fecha de su censo tuvieron lugar 9 o 10 años después de la Natividad. Denigrado y ridiculizado por Strauss y otros de su misma laya, y rechazado por innumerables autores ya como un enigma o como un error, el pasaje ha sido vindicado y explicado en años recientes con los trabajos del Dr. Agasta Zumpt, de Berlín. Por una extraña razón, hay una discontinuidad en la historia de este periodo, por 7 u 8 años empezando con el 4 a.C.
Josefo deja aquí un hueco en su narración, y por medio de la pérdida del manuscrito, la historia de Dion Casio, la única otra autoridad para este periodo, no es asequible para suplir la omisión. Por ello, la lista de gobernantes de Siria nos falla, y durante el mismo intervalo Sulpicio Quirino, el Cirenio de los griegos, desaparece de la historia. Pero gracias a una serie de investigaciones y argumentos separados, todos ellos independientes de las escrituras, el Dr. Sumta ha establecido que Quirino fue gobernador de la provincia en 2 ocasiones, y que su primer término en el cargo tuvo su principio a últimos del año 4 a.C., cuando sucedió a Quintilio Varo. La unanimidad con que se ha aceptado esta conclusión hace innecesario discutir aquí este asunto. Pero no estará fuera de lugar una observación al respecto. Las bases de las conclusiones del Dr. Sumt pueden ser adecuadamente descritas como una cadena de evidencias circunstanciales, y sus críticos están de acuerdo en que el resultado es razonablemente cierto. Para hacer que ello fuera absolutamente cierto, nada falta excepto el testimonio positivo de algún historiador de reputación. Si, por ejemplo, uno de los fragmentos perdidos de la historia de Dion Casio saliera a la luz, conteniendo la mención de Quirino como gobernador de la provincia durante los últimos meses del reinado de Herodes, se tendría por cierto el hecho, tanto como que Augusto era el emperador de Roma. Un escritor cristiano puede ser perdonado si le otorga el mismo peso al testimonio de Lucas. Por ello, se acepta como absolutamente cierto que el nacimiento de Cristo tuvo lugar en alguna fecha no anterior al otoño del año 4 a.C. La sentencia de nuestro más eminente cronólogo, no habiendo nadie más digno de confianza que él en estas materias, es una suficiente garantía de que esta conclusión es consecuente con todo lo que la erudición pueda aportar en relación a este asunto. Faines Clinton resume esta conclusión de la siguiente manera: la natividad tuvo lugar no más de 18 meses antes de la muerte de Herodes, y no menos de 5 o 6. La muerte de Herodes tuvo lugar en la primavera del año 4, o del 3 a.C. Así, la fecha más temprana posible para la natividad es el otoño del año 6 a.C., 18 meses antes de la muerte de Herodes el 4 a.C. La más tardía sería el otoño del 4 a.C., unos 6 meses antes de su muerte, asumiendo que esta hubiera ocurrido en la primavera del año 3 a.C. Esta opinión es de peso, no solo debido a la eminencia del autor como cronólogo, sino también debido a que su propia posición acerca del nacimiento de Cristo le hubiera guiado a ajustar aún más los límites dentro de los cuales tuvo que ocurrir, si su sentido de justicia se lo hubiera permitido. Además, Clinton escribió sin saber nada de lo que Sumta ha sacado desde entonces a la luz con respecto al censo de Quirino. La introducción de este nuevo elemento en la consideración de este asunto nos permite asignar con total confianza, utilizando la sentencia de Clinton, la fecha de la muerte de Herodes al mes de Adar del año 3 a.C., y la natividad al otoño del año 4 a.C. El hecho de que la más mínima incertidumbre hubiera de existir con respecto a la fecha de un suceso de un interés tan trascendente para la humanidad constituye un hecho de extraño significado. Pero sea la que fuere la duda acerca de la fecha del nacimiento del Hijo de Dios, no se debe a ninguna omisión si se sienten algunas dudas acerca de la época de su ministerio sobre la tierra. No existe en todas las escrituras una afirmación cronológica más definida que la que está contenida en los versículos introductorios del 3er capítulo de Lucas. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de la región de Icharía y de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abalín, durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan el hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora bien, la fecha del reinado de Tiberio César se conoce con total exactitud, y su año 15, contado a partir de su ascensión, empezó el 19 de agosto del año 28 después de Cristo. Y además, se sabe también que durante aquel año, así contado, cada uno de los personajes mencionados en el pasaje ejercían los cargos allí asignados a ellos. Así, se podría suponer que ninguna dificultad ni duda se le presentan a nadie. Pero el evangelista continúa hablando del principio del ministerio del Señor mismo, y menciona que, al comenzar, tenía unos 30 años, Lucas 3, 23. Esta afirmación tomada en relación con la fecha comúnmente asignada a la natividad, había hecho suponer que, el año 15 de Tiberio, tenía que referirse, no a la época de su reinado, sino a una fecha más temprana, cuando la historia testifica que Augusto le confirió ciertos poderes durante sus 2 últimos años. Pero todas estas hipótesis están sujetas a una objeción abrumadora, cual es la de que el reinado de Tiberio, empezando el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, era una fecha tan bien conocida en los tiempos de Lucas como el reinado de la reina Victoria lo es en nuestros propios días,
Y no se ha hallado ni tan solo un caso en que se trate los años de Tiberio de cualquier otra manera. Tampoco existe ninguna incoherencia entre estas afirmaciones de Lucas y la fecha de la Natividad, tal como la fija el mismo evangelista, bajo Cirenio, en el otoño del año 1 a.C., porque el ministerio del Señor, datando del otoño del año 28 después de Cristo, puede de hecho haber empezado antes de que expirara su año 30, y no puede haber ido más que unos meses más allá de este año. La expresión, unos 30 años, implica un margen así. Ya que por ello es completamente innecesario, llega a ser totalmente injustificable asignar un significado especial a las palabras del evangelista, y al mencionar el año 15 de Tiberio César tiene que haber querido decir lo que todo el mundo estaría asumiendo que quería decir, o sea, que se trataba del año que empezó el 19 de agosto del año 28 después de Cristo. Así, saliendo del campo de la discusión y de la controversia, llegamos a una fecha bien precisada, de importancia vital en esta investigación. La primera Pascua del ministerio público del Señor en la tierra queda así definitivamente fijada por la misma narración evangélica, en Nisan del año 29 después de Cristo. Y podemos así fijar el año 32 después de Cristo como la fecha de la crucifixión. A mí me parece absolutamente cierto que el ministerio del Señor duró por un periodo alrededor de 3 años. Esta opinión se mantiene ahora con tanta universalidad, que ya no es necesario presentar con detalle las bases sobre las que descansa, de cierto. Autores recientes asumen por lo general, sin prueba alguna, que el ministerio incluyó 4 Pascuas. La discusión más satisfactoria de esta cuestión que yo conozca es la de Extenberg en su Christology, traducida al inglés por Arnold. Juan menciona expresamente 3 Pascuas a las que el Señor estuvo presente, y si la fiesta de Juan 5:1 fue una Pascua, la cuestión queda cerrada. En la actualidad se admite por lo general que la fiesta era o Purim o la Pascua, y las pruebas de Extenberg a favor de la última son abrumadoras. La fiesta de Purim no tenía sanción divina. Fue instituida por un decreto de Esther, reina de Persia, en el año 13 de Jerjes, 437 a.C., y era más bien una fiesta social y política que religiosa, en la que el servicio en la sinagoga era más bien secundario frente a los excesos en comer y en beber que caracterizaban el día. Es dudoso que el Señor hubiera observado esta fiesta, pero que, saliendo de la práctica normal, hubiera subido a Jerusalén especialmente a celebrarla, es cosa totalmente increíble. Esto se opone, indudablemente, a las tradiciones incorporadas de la espuria Acta Pilouti que tan a menudo se cita en esta controversia, y en los escritos de algunos de los padres, para quienes el año 15 de Tiberio era precisamente la fecha de la muerte de Cristo, por algunos, porque confundieron la fecha del bautismo con la fecha de la pasión, por otros, porque transcribieron de sus predecesores sin examinarlo. Se puede citar un impresionante cúmulo de nombres en apoyo de cualquiera de los años entre 29 después de Cristo y 33 después de Cristo, pero tal testimonio tiene fuerza solamente si no se encuentra otro mejor. Así como una cadena aparentemente perfecta en evidencias circunstanciales cae ante el testimonio de un solo testigo de veracidad y valor reconocidos, y la voz unida de medio país no apoyará un derecho prescriptivo, si se opone una sola hoja de pergamino, así las tradiciones acumuladas de la Iglesia, incluso si fueran definidas y claras, cuando de hecho son contradictorias y vagas, no podrían contrapesar las pruebas a las que se ha apelado aquí. No obstante, otro punto reclama nuestra atención. Numerosos escritores, algunos de ellos eminentes, han discutido el asunto como si no se necesitara nada más para establecer la fecha de la pasión que la de hallar un año, dentro de ciertos límites, en el cual la luna pascual estuviera llena en un viernes. Pero ello traiciona un extraño olvido de la complicación del problema. Cierto es que si el sistema por el cual se establece el año judío en la actualidad hubiera estado vigente hace 18 siglos, toda la controversia giraría en torno a la fecha semanal de la Pascua en un año determinado, pero a causa de nuestra ignorancia del tema embolismal utilizado entonces, no se le puede dar ningún peso. El mes empezaba con la fase de la luna, y ello sucede cuando, según Newton, la luna tiene 18 horas. Así, el 14º día de Nisan pudiera empezar cuando la luna era de 13 días y 18 horas, y le faltaban un día, 0 horas y 22 minutos para llegar a llena. La edad de la luna cuando está llena será de 14 días, 18 horas, 22 minutos. Pero en algunas ocasiones la fase era retrasada hasta que la luna tenía un día y 17 horas, y así, si el 1 de Nisan se posponía hasta la fase, el 14º empezaría solo un día y 22 minutos después de la luna llena. No obstante, esta precisión para ajustar el mes con la luna no existía en la práctica. Los judíos, como otras naciones que adoptaron el año lunar y que suplían el defecto con los meses intercalados, no obtenían una exactitud total.
No sabemos cuál era su método de cálculo cuando empezó la era cristiana. Mientras que el año judío era el antiguo año lunisolar de 360 días, no es improbable que los ajustaran, como durante siglos lo habían hecho con probabilidad en Egipto, añadiendo anualmente los días de costumbre, de los que habla Heródoto. Pero no debe de suponerse que cuando adoptaron la forma presente de año que continuaron corrigiéndolo de la misma manera. Su utilización del ciclo metónico para estos propósitos es comparativamente moderno. Fue alrededor del año 360 después de Cristo cuando los judíos adoptaron el ciclo metónico de 19 años para el ajuste de su calendario. Antes de esta época utilizaban un ciclo de 84 años, que era, evidentemente, el período calípico de 76 años con un octaterio griego añadido. Algunos autores afirman que estaba en uso en tiempos de nuestro Señor, pero la afirmación es muy dudosa. Parece descansar en el testimonio de los últimos rabinos. Julio Africano afirma, por su parte, en su cronografía, que los judíos insertan 3 meses intercalados cada 8 años. Y es probable que con el año lunar obtuvieran también Bujo los eleusidas el antiguo ciclo de 8 años para su ajuste. El hecho de que este ciclo estaba en uso entre los cristianos primitivos para sus cálculos de la Pascua suscita la presunción de que estaba tomado de los judíos, pero no tenemos un conocimiento cierto acerca de ello. Realmente, la única cosa razonablemente cierta acerca de este asunto es que la Pascua no cayó dentro de los días que son asignados por autores cuyos cálculos acerca de ello se hacen con una exactitud astronómica estricta, porque la misma nos da la prueba clara de que el principio del mes no quedaba determinado por la verdadera luna nueva, sino por la primera aparición de su disco, y a pesar de que en un clima como el de Palestina esto quedaría en raras ocasiones retardado por causas que operarían en latitudes más lóbregas, es indudable que en algunas ocasiones no aparecían ni sol ni estrellas por muchos días. Estas consideraciones justifican la afirmación de que en cualquier año el 15 de Nisán hubiera podido caer en un viernes. Por ejemplo, el año 32 después de Cristo, la fecha de la luna nueva verdadera, por la cual se regulaba la Pascua, cayó en la noche, 10 horas 57 minutos, del 29 de marzo. La fecha ostensible del 1 de Nisán, entonces, según la fase, fue el 31 de marzo. Puede que hubiera sido retardado, a pesar de todo, hasta el 1 de abril, y en este caso el 15 de Nisán hubiera caído por lo que parece en el martes 15 de abril. Pero, además, el calendario hubiera podido quedar perturbado por intercalaciones. Según el sistema del ciclo de 8 años, el mes embólico se intercalaba en los años tercero, sexto y octavo, y un examen de los calendarios desde 22 después de Cristo hasta el 45 después de Cristo, mostrará que 32 después de Cristo, era el tercero de un ciclo así. Ya que la diferencia entre el año solar y el lunar es de 11 días y un cuarto, llegaría en 3 años a ser de 33 días y 3 cuartos, y la intercalación de un 13º mes de 30 días dejaría todavía un sobrante de 3 días y 3 cuartos, y la luna eclesiástica caería antes que la luna real, con lo que el día de la fiesta hubiera caído el viernes, 11 de abril, exactamente como lo demanda la narración de los evangelios. Esto, además, explicaría lo que, a pesar de toda la poesía utilizada acerca de las arboledas y grutas del Getsemaní, continúa constituyendo una dificultad. Judas no necesitó ninguna antorcha ni linterna a fin de poder localizar a su maestro en medio de las más oscuras sombras y recovecos del huerto, ni tampoco se acercó allí la multitud, por lo que parece, aprender a su víctima hasta que él cumplió su rastrera y malvada misión. Y el Sanedrín no hubiera necesitado sobornar a un traidor para que les entregase a medianoche al objeto de su ira, si no fuera que no se atrevía a prenderlo excepto furtivamente, Lucas 22, 2 al 6. Cada antorcha y linterna les hubiera hecho correr el riesgo de despertar a los millones de durmientes alrededor de ellos, porque en aquella noche todo Judá estaba reunido en la capital para guardar la fiesta de la Pascua. Josefo testifica que, multitud innumerable, se congregaba a la fiesta, y él computa que en la Pascua anterior al asedio de Jerusalén hasta unas 2.700.200 personas realmente participaron de la cena pascual, además de los extranjeros presentes en la ciudad. Entonces, si la luna llena estaba alta sobre Jerusalén, no se necesitaba de ninguna otra luz para guiarlos en su culpable comisión, pero si, por otra parte, la luna pascual hubiera tenido solamente 10 u 11 días en aquella noche de jueves, hubiera estado muy baja en el horizonte, si es que ya no se hubiera puesto, antes de que ellos salieran. Estas sugerencias no se presentan con el ánimo de confirmar la prueba ya ofrecida de la fecha del año de la muerte de Cristo, sino meramente para mostrar lo fácil que es responder a objeciones que parecen fatales a primera vista. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor,
no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti.